Capítulo 18. Donde principia el relato del jardinero, que descubre los destinos de la sociedad, en un discurso de tendencias tan magníficas y elevadas, como las del discurso sobre la historia universal, escrito por Bossuet, son deprimentes y mezquinas. Arcadio y Cita descansaban al abrigo de un cenador, cubierto de enredaderas, a donde los condujo el viejo, en el fondo del jardín. Arcadio, dijo el arcángel revestido con femenina hermosura, es posible que Nectario te revele ahora, lo que tanto ansías conocer. Suplícale que hable. Ante la insistencia de Arcadio, el buen jardinero dejó su pipa, y les habló de esta manera. Yo lo conocí. Era el más hermoso entre los serafines. Distinguíase, por su inteligencia y su audacia. En su magnánimo corazón, florecían todas las virtudes que nacen del orgullo, la flaqueza, el valor, la tenacidad ante las dificultades, la confianza en sí mismo. En aquellos tiempos que precedieron a los tiempos, en el cielo boreal, donde brillan las 7 estrellas magnéticas, habitaba un palacio de diamante y de oro, sin cesar estremecido por cantos de gloria, y rumores de alas. Sobre su montaña, Jehová sentíase celoso de Lucifer. Lo sabéis por experiencia. Los ángeles alientan, como los hombres, el odio y el amor. Son capaces de resoluciones generosas, pero se inclinan al interés, y ceden al miedo. Entonces como ahora, la muchedumbre celestial no concebía elevados pensamientos, y el miedo al Señor, era el principio de toda su virtud. Despreciador de las ruindades, Lucifer miraba con desdén, a la turba de espíritus serviles, engolfados en los juegos y en las fiestas. Pero, entre los que mostraban un aliento audaz, un alma inquieta, un inflamado amor de libertad, repartía su afecto amistoso, que le pagaban con verdaderas adoraciones. Los ángeles desertaban en tropel, del monte del Señor. Se consagraban al serafín, y le rendían homenajes, en el que el otro pretendía ser único. Yo pertenecía al coro de las dominaciones, y mi nombre de Alaciel no era de los menos gloriosos. Para satisfacer mis ansias atormentadoras de conocimiento y de comprensión, observaba la naturaleza de las cosas, estudiaba las propiedades de las piedras, del aire, de las aguas, y descubría las leyes que rigen la materia densa o sutil. Después de largas meditaciones, comprendí que no se había formado el universo como asegura quien se dice su creador. Me cercioré de que todo lo existente, solo existe por sí mismo, y no por la voluntad de Jehová. De que el mundo, se ha creado por sí solo. Y de que la inteligencia, es su propio Dios. Desde entonces, desprecié a Jehová, por sus imposturas, y le odié, por mostrarse contrario a todo lo que me parecía deseable y bueno, la libertad, la curiosidad, la duda. Estos sentimientos, me acercaron a Lucifer. Le admiré, le amé, viví en su claridad. Y cuando era ya imprescindible declararse partidario de uno o de otro, me alisté entre los de Lucifer, tanto por la ambición de servirle, como por el ansia de compartir su suerte. Ante la inminencia del choque, lo dispuso todo, con extremadas precauciones, y se valió, de cuantos recursos tiene a su alcance un genio calculador. Transformó a los tronos y a las dominaciones, en cálibes, y en cíclope. Extrajo, de las montañas que limitaban su imperio, el hierro. Para él, preferible al oro. Y forjó armas, en las cavernas del cielo. Después, reunió en las desiertas llanuras del septentrión, miríadas de espíritus, los armó, los instruyó, los adiestró. Aun cuando la preparaba sigilosamente, su magna empresa no debió de pasar inadvertida a los ojos del adversario.
puede asegurarse que siempre la tuvo prevista, y siempre le hizo temer, por lo cual, había convertido su mansión en una ciudadela. Formaba con sus ángeles una verdadera milicia, y se hacía llamar el Dios de los ejércitos. Aprestó sus rayos. Más de la mitad de los hijos del cielo servíanle dócilmente. Vio apiñarse en torno suyo multitud de almas fieles y de corazones pacíficos. El arcángel Miguel, que desconocía el miedo, se encargó de guiar a aquellas muchedumbres dóciles. Cuando Lucifer se convenció de que su ejército no sería ya más numeroso ni más aguerrido, lo encaminó precipitadamente contra el adversario, y prometió a sus ángeles la riqueza y la gloria. Avanzaba delante de todos, hacia el monte sobre cuya cima se asienta el trono del universo. Abrazamos con nuestro vuelo las llanuras etéreas. Sobre nosotros ondeaban los negros estandartes de la rebelión. Ya, el monte del Señor aparecía sonrosado sobre el cielo oriental, y nuestro jefe medía con los ojos aquellos magníficos baluartes. Sobre los muros de zafiro se alternaban las tropas enemigas, resplandecientes de oro y de piedras preciosas, mientras nosotros avanzábamos, cubiertos de bronce y de hierro. Sus banderas rojas y azules flameaban, y surgían los relámpagos de las puntas de sus lanzas. Pronto separó solamente a los ejércitos, un reducido espacio, un intervalo firme y solitario, ante el cual temblaron los más valientes, seguros de que allí, en sangrienta lucha, se realizarían los destinos. Ya sabéis que los ángeles no mueren, pero cuando el bronce, el hierro, la punta del diamante, o la espada flamígera desgarran su cuerpo sutil, sienten un dolor más cruel que los dolores humanos, porque su carne es más delicada, y si algún órgano esencial es destruido, caen inertes, se descomponen poco a poco, y convertidos en nebulosa, flotan insensibles, dispersos durante luengas edades, en el éter frío, y cuando al fin recobran el espíritu y la forma, nunca guardan completamente la memoria de su vida pasada. Por cuya razón, los ángeles se resisten a sufrir, y los más esforzados se turban ante la idea de perder la luz y el dulce recuerdo. A no ser así, la raza angélica desconocería la belleza de la lucha y la gloria del sacrificio. Los que combatieron en el Empíreo, antes de que los tiempos empezaran a contarse, contra el Dios de los ejércitos, o sumisos a él, habríanse reducido a figurar sin honor, en simulacros inútiles, y ahora, hijos míos, yo no podría orgullecerme, al decir, allí estuve también. Lucifer dio la señal de ataque, y se lanzó a la lucha. Caímos sobre el enemigo, con la esperanza de vencerle, y entrar desde el primer asalto, en la ciudadela sagrada. Los soldados del Dios celoso, menos enardecidos, pero no menos firmes que los nuestros, permanecían inalterables. El arcángel Miguel les daba órdenes, con la serenidad y la entereza de un valeroso corazón. 3 veces intentamos romper sus filas, y 3 veces opusieron a nuestros pechos de hierro las puntas inflamadas de sus lanzas, dispuestas a taladrar nuestras fuertes armaduras. Los cuerpos gloriosos caían a millones. Por fin, nuestra ala derecha rompió el ala izquierda del ejército enemigo, y vimos las espaldas de los principados, de las potencias, de las virtudes, de las dominaciones, de los tronos, que al huir, se flagelaban con los talones, mientras los ángeles del tercer coro volaban enloquecidos sobre ellos, y los cubrían con nieve de plumas, y lluvia de sangre. Deslizándonos en su persecución entre restos de carros y montones de armas, precipitamos su veloz huida. Pronto hirió nuestros oídos una tempestad ruidosa. Las voces aumentaron.
Se mezclaban los alaridos desesperados con los clamores triunfales. La derecha del enemigo, los gigantescos arcángeles del Altísimo, lanzados contra nuestro flanco izquierdo, lo estaban deshaciendo. Tuvimos que abandonar a los fugitivos, para acudir al socorro de nuestras tropas dispersas. Nuestro príncipe logró reanimarnos. Pero el ala izquierda del enemigo cuya destrucción no consumamos, libre ya del acoso, recobró energía, volvió a la lucha, y nos atacó de nuevo. La noche interrumpió la batalla cruenta. Cuando protegido por la oscuridad, en un ambiente apacible, solo turbado por los lamentos de los heridos, el ejército descansaba, Lucifer se aprestó para la segunda embestida. Los clarines tocaron diana, antes del amanecer. Nuestros guerreros sorprendieron al enemigo en oración, lo dispersaron, y lo destrozaron. Mientras huían casi todos los que no cayeron, el arcángel Miguel solo con algunos compañeros, resistía el choque de un ejército innumerable. Retrocedían poco a poco, sin dejar de presentarnos el pecho, y Miguel conservaba su rostro impasible. Llegaba el sol, al tercio de su carrera, cuando empezamos a escalar el monte del Señor. Ardua empresa. El sudor surcaba los rostros. Una intensa luz nos cegaba, nuestras alas de pluma eran impotentes para soportar las armaduras de hierro. Pero la esperanza nos dio nuevas alas. El bello serafín, con su mano refulgente cada vez más alta, nos indicaba el camino. Durante todo el día, escalamos el monte Augusto, que al atardecer, se revistió de azul, de rosa, y de ópalo. El ejército de estrellas que pobló el firmamento, parecía reflejar nuestras armas. Cerníase un silencio infinito sobre nuestras cabezas, y avanzábamos, ebrios de entusiasmo. De repente, brillaron relámpagos en la oscuridad del cielo, rugió la tormenta, y en la cúspide del monte nebuloso, surgió el rayo. Corrieron las llamas sobre nuestros cascos y nuestras corazas. Rompiéronse nuestros escudos, al choque de piedras lanzadas por manos invisibles. Envuelto en el huracán de fuego, Lucifer conservaba su arrogancia. La tormenta redoblaba su furia, y le azotaba. Pero nuestro príncipe, altivo y en pie, desafiaba al enemigo. Por fin, el rayo desgajó la montaña, y nos precipitó revueltos, con enormes trozos de zafiro y de rubí. Rodamos inertes, desvanecidos, durante un tiempo que nadie ha logrado calcular. Me despertaron los quejidos, entre tinieblas, y cuando acostumbré mis ojos a la densa oscuridad, vi en torno mío, a mis compañeros de armas, derribados a millares, sobre el suelo sulfuroso, donde flotaban, lívidos resplandores. Mis ojos descubrían solfataras, cráteres humeantes, pantanos mortíferos. Montañas de hielo y mares tenebrosos, cerraban el horizonte. Un cielo broncíneo, pesaba sobre nuestras frentes, y era tanta la desolación de aquellos lugares, que sentimos deseos de llorar, con los codos apoyados en las rodillas y los puños en la cara. Entonces vi al serafín, erguido en mi presencia, como una torre. El sufrimiento encubría su esplendor pasado, como una triste y soberana vestidura. Compañeros, nos dijo, felicitémonos y regocijémonos, puesto que al fin rompimos las cadenas de la esclavitud celestial. Aquí somos libres, y vale más reinar en los infiernos, que ser esclavos en el cielo. No seremos vencidos, mientras conservemos la voluntad de vencer. Hicimos vacilar el trono del Dios celoso, y algún día lo aniquilaremos. Ánimo, compañeros. Alzaos. Obedientes a su voz, fortalecidos, amontonamos las montañas y coronamos las alturas, con máquinas que lanzaban rocas encendidas sobre las moradas celestes.
La turba angélica se aterró, y en la mansión gloriosa oyéronse gemidos y lamentos. Creíamos ya entrar como vencedores en la patria perdida, pero el monte del Señor se coronó de resplandores, y el rayo redujo a cenizas nuestra fortaleza. Después de aquel nuevo desastre, permaneció algún tiempo el serafín, pensativo y con la cabeza entre las manos. Cuando nos mostró su rostro estaba ennegrecido. Ya era Satán, más poderoso que Lucifer, y sus fieles nos agrupábamos en torno suyo. Compañeros, nos dijo, no vencemos, porque no somos dignos ni capaces de vencer. Sepamos lo que nos falta. Solo se domina la naturaleza, solo se consigue el imperio del universo y solo se llega a ser Dios, por la sabiduría. Necesitamos conquistar el rayo. A este logro debemos aplicar todas nuestras fuerzas, porque nunca nos librará de las piedras divinas el arrojo ciego, sino el estudio reflexivo. En esta silenciosa mansión a que se nos redujo, meditemos, investiguemos las causas ocultas de las cosas. Observemos la naturaleza, persigámosla con ansia vehemente, y con deseo de conquistarla. Esforcémonos para comprender su grandeza infinita, y su infinita pequeñez. Sepamos cuándo es fecunda, y cuándo es estéril. Cómo produce calor y frío, alegría y dolor, vida y muerte, cómo reúne y divide sus elementos. Cómo forma, el aire sutil que respiramos, las rocas de diamante y de zafiro desde donde fuimos lanzados, el fuego divino que nos ennegreció, y las ideas altivas que nos exaltan. Desgarrados por enormes heridas, abrasados por las llamas y los cielos, demos gracias al destino que nos abre los ojos, alegrémonos de nuestra fortuna. El dolor es la prueba elemental a que la naturaleza nos somete, impulsándonos a conocerla y a domarla. Cuando nos obedezca, seremos dioses. Pero aun cuando nos oculte para siempre sus misterios, nos niegue armas, y mantenga el secreto del rayo, debemos felicitarnos de conocer el dolor. El dolor nos revela sentimientos nuevos más preciosos y dulces que los disfrutados en la beatitud eterna, porque nos inspira el amor y la piedad desconocidos en el cielo. Estas palabras del serafín alentaron nuestros corazones, y nos hicieron vislumbrar remotas esperanzas. Un insaciable deseo de saber y de amar, invadió nuestros pechos. Entretanto, nació la Tierra. Su orbe, inmenso y nebuloso, se condensaba y endurecía, de hora en hora. Las aguas que alimentaban algas, madréporas y mariscos, y que sostenían las ligeras flotas de los Nautilus, no la recubrían ya por completo. Reunidas en sus lechos profundos, dejaban al descubierto los continentes, donde sobre la tibieza del cieno, se arrastraban monstruos anfibios. Luego, las montañas se cubrieron de árboles, y diversas razas de animales empezaron a pastar la hierba, el musgo, las bayas de los arbustos y las bellotas de las encinas. Al cabo, o al fin, se apoderó de las cavernas y de los cobijos de las rocas, el que supo con una piedra afilada herir de muerte a las bestias selváticas, y vencer con astucia, a los primitivos habitantes de los bosques, de las llanuras y de las montañas. El hombre empezó penosamente su reinado. Débil y desnudo, su pelo apenas preservaba su carne del frío. Remataban los dedos de sus manos, uñas muy débiles para luchar con las garras de las fieras. Pero la disposición de sus pulgares, que se repliegan sobre los demás dedos, le permitía sujetar objetos de muy varias formas, y le aseguraba la destreza, para suplir su falta de vigor. Sin diferenciarse esencialmente del resto de los animales, era más apto que todos, para observar y comparar. Arrancó a su garganta modulaciones distintas, y refirió a una inflexión de voz especial cada uno de los objetos que se ofrecían a su inteligencia.
Esta serie de sonidos diversos le ayudó a fijar y a comunicar sus ideas. Su miserable destino y su carácter ansioso le valieron la simpatía de los ángeles caídos, que observaban la naciente audacia y la soberbia del hombre, como un reflejo de su propia rebeldía, causa de sus tormentos y de su gloria. En gran número, descendieron sobre la tierra, con el auxilio de sus alas, y rodearon al hombre, para fortalecer sus aptitudes y aguijonear su inteligencia. Le enseñaron a librarse del frío, con pieles de varios animales, y a rodar pedruscos hasta la entrada de sus cavernas, para impedir el asalto de los tigres y de los osos. Le adiestraron en el manejo de un palo sobre la hojarasca reseca, para producir la llama por un roce violento, y en la conservación del fuego sagrado sobre la piedra del hogar. Inducido por los demonios industriosos, atrevióse a surcar los ríos en troncos de árboles hendidos y vaciados. Inventó la rueda, la muela, el arado, que abrió en la tierra el surco fecundo. Y el grano ofreció a los que lo molían, un alimento divino. Amasó arcilla, para formar vasos, y sacó del pedernal diversas herramientas. Así, consolábamos e instruíamos a los humanos, pero no siempre con aspecto visible. En la oscuridad solamente y en las revueltas de los senderos, nos mostrábamos bajo formas chocantes y extrañas, algunas veces augustas y encantadoras, y tomábamos a capricho la expresión de un monstruo, de los bosques o de las aguas, de un viejo venerable, de un hermoso niño, o de una mujer de redondas caderas. Muchas veces les hacíamos burla en nuestras canciones, o poníamos a prueba su inteligencia, con graciosas chanzas. No faltaban entre los ángeles caídos algunos de carácter malicioso que se divertían molestando a las mujeres y a los niños. Pero siempre nos hallábamos dispuestos a socorrer y servir al hombre como a un hermano inferior. Nuestro apoyo les condujo a ensanchar su inteligencia hasta el error, y a concebir falsas relaciones entre las cosas. Seguros de mágicas influencias, ligaban a la imagen la realidad. Cubrían las paredes de sus antros con figuras de animales. Y grababan en el marfil simulacros de renos y de mamuts, para asegurarse la presa. Transcurrieron los siglos, con lentitud infinita, sobre las primeras industrias humanas. Les enviamos en sueños, ideas felices, les insinuamos que domasen los caballos, castrasen los toros, y enseñasen a los perros a guardar las ovejas. Crearon la familia y la tribu. Cuando los cazadores feroces asaltaron una de las tribus, los jóvenes formaron con las carretas un recinto, donde guardaron las mujeres, los niños, los viejos, los bueyes y los tesoros, y para defenderlos, arrojaban desde lo alto piedras mortíferas contra sus agresores. Así principió la primera ciudad. Miserable de nacimiento y condenado a la sangrienta lucha, por la ley de Jehová, el hombre templaba su corazón en los combates, y debía sus más nobles virtudes a la guerra. Arraigó con el sacrificio de su vida, la idea de la patria. Que si el hombre realiza por completo sus destinos, por fin, extenderá la paz sobre la tierra. Uno de nosotros, Dédalo, le facilitó el hacha, el nivel y la vela. Paso a paso conseguimos que la existencia de los mortales fuera menos dura y menos difícil. En las orillas de los lagos, construyeron chozas de cañizo, donde disfrutaron una quietud tranquila, ignorada por los demás habitantes de la tierra. Y cuando ya no les hostigaba el hambre fieramente, porque tenían recursos para apaciguarla sin esfuerzo, les infundimos el amor a la belleza. Alzaron pirámides, obeliscos, torres, estatuas colosales que sonreían, rígidas y feroces, y símbolos genésicos.
habían aprendido a conocernos, o por lo menos, a adivinarnos, y les inspirábamos temor y amistad. Los más inteligentes recelaban de nosotros con horror, y meditaban nuestras enseñanzas. Los pueblos de Grecia y de Asia, para mostrarse agradecidos, nos consagraban piedras, árboles, bosques umbríos, nos ofrecían víctimas, y nos cantaban himnos. Llegaron a suponernos dioses, y nos llamaron Horus, Isis, Astarte, Zeus, Palas, Cibeles, Demeter, y Triptolemo. Adoraban a Satán bajo los nombres de Dionisio, Eban, Iachos, y Lené. Y Satán se les aparecía, con toda la fuerza y toda la belleza que pueden concebir los humanos. Tenían sus ojos, la dulzura de las violetas de los bosques. Sobre sus labios, brillaba el rubí de las granadas maduras. Un vello más fino que la pelusilla terciopelada de los melocotones, cubría su rostro. Su rubia cabellera, trenzada, enroscada sobre su cabeza como una voluptuosa diadema, se coronaba de hiedra. Fascinaba a las bestias hurañas. Y al penetrar en las selvas profundas, le seguían todos los espíritus montaraces, todos los que trepan a los árboles y asoman entre las ramas las pupilas de sus ojos feroces, todos los seres temerosos o violentos, alimentados con bayas amargas, bajo cuyo pecho peludo late un corazón bárbaro. Los hombres primitivos de la selva, sobre los que derramaba sus ternuras y sus dones, lo contemplaban, ebrios de gozo y de belleza. Plantó la viña, e instruyó a los mortales, para que pisaran la uva y exprimieran el vino. Pródigamente generoso, recorría el mundo, seguido por un lamo o unido cortejo. Para acompañarle, tomé la forma de un caprípedo, o ser con pies de cabra. Asomaron a mi frente, 2 cuernos. Tuve la nariz, achatada, y las orejas, puntiagudas. 2 bellotas pendían de mi cuello, como del de las cabras. Una cola inquieta sacudía mis costados. Y remataban mis patas peludas, unas pezuñas negras, que golpeaban el suelo, cadenciosamente. Dionisio proseguía su marcha triunfal, a través del mundo. Cruzamos la Lidia, los campos frigios, las ardorosas llanuras de Persia, la Media, erizada de hielos, la feliz Arabia, y la Asia poderosa, cuyo mar arrulla las ciudades florecientes. Avanzaba sobre un carro, al que iban uncidos leones y linces, al son de las flautas, de los címbalos, y de los timbales, inventados para sus misterios. Las bacantes, las tiadas, y las ménades, envueltas las cinturas en la nébrida esrachonada, agitaban los tirsos adornados con hiedra. Le seguían los sátiros, en alegre tropa, que yo conducía. Los sileros, los panes, los centauros. A su paso nacían las flores y los frutos, y al golpear con su tirso, o vara adornada de hiedra, las rocas, brotaban límpidos manantiales. Visitaba a Grecia, en tiempo de vendimia, y los aldeanos le salían al encuentro, embadurnados con los zumos verdes o rojos de las plantas, con el rostro cubierto por caretas de madera, de corteza o de hojas, empuñando una copa de barro, y al compás de lascivas danzas. Sus mujeres imitaban a las compañeras del dios. Ceñían su cabeza, con verdes esmiláceas, y envolvían su flexible cintura, con pieles de cervatillos y de corderos. Las vírgenes adornaban su cuello, con guirnaldas de higos, amasaban pasteles de harina, y conducían el falo, en la cesta mística. Y los vendimiadores, pringados con las heces, en pie sobre sus carros, al dirigir a los caminantes burlas y denuestos, inventaban la tragedia. No logró Dionisio cultivar las plantas y obtener sabrosos frutos, adormecido a la orilla de una fuente, sino en penosa y constante labor.
Y mientras meditaba la manera de convertir a los incultos habitantes de los bosques, en una raza lírica sujeta a leyes justas, más de una vez, sobre su frente ardorosa y entusiasta, cruzaron la melancolía y el tenebroso delirio. Pero su profundo saber y el afecto que le inspiraban los hombres, bastaron para que venciera todos los obstáculos. Oh, días divinos. Oh, espléndidas auroras de las montañas. Y, a las doradas orillas del mar, las náyades y las oreadas, tomaban parte en nuestros juegos. Al sentirnos cerca, Afrodita se alzaba sobre la espuma de las olas, para sonreírnos.